Entonces, hemos estado hablando acerca de los sacrificios. Y si recuerdan, hemos clasificado los sacrificios básicamente en dos: los que no se comen y los que se comen. Y básicamente los que se comen tienen que ver con sacrificios de paz. Y cuando hablamos de sacrificios de paz, acción de gracias, ya, de pacto, y particularmente un sacrificio de pacto es un sacrificio de paz. Y entonces estos son los que se comen. Y la cena del Señor nos recuerda a un sacrificio de paz, particularmente de pacto, porque apunta al nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre en la cruz. Sacrificio de pacto. Ahora, hemos encontrado también que en la Biblia están los sacrificios que no se comen, y básicamente hemos hablado de un sacrificio que se llama hatá, que en nuestro español aparece como sacrificio por el pecado, ¿ya? Y otro que es el sacrificio hashá, que es un sacrificio por la culpa, ¿ya? Y hay un tercer sacrificio que en realidad pareciera que estuviera ahí, pero es independiente de estos, y que hasta requiere una tercera clasificación, pero está acá, y se llama sacrificio de holocausto, ¿ya? Y el sacrificio de holocausto es totalmente diferente al sacrificio hatá y al sacrificio de los que se comen, de paz. Un sacrificio de los que se comen también, y que va de la línea que está tomado con el sacrificio de pacto, es la Pascua, ¿ya? El día en que Cristo muere en la cruz, el día, ¿qué fiesta se estaba celebrando? La Pascua. Y el sacrificio hatá es un sacrificio que tiene que ver con la limpieza de los lugares sagrados para hacer posible el perdón de los pecados. Pero particularmente había una vez al año que se realizaba un sacrificio hatá por todo el pueblo, y que se llamaba ese día Día de la Expiación. Nosotros como cristianos confundimos el Día de la Expiación con el Día de la Pascua. Decíamos que el Día de Expiación, lo que tenemos es, ese día también se llama Día del Ayuno. Y lo que tenemos ahí es un sacrificio de un carnero, de un macho cabrío, que lo diferencia con el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque en realidad es un día de celebración, es una comida, ¿ya? Es una comida. Si estuviéramos acá en un día, no quisiéramos mencionar a Dios, como ocurre con el Día del Pavo. ¿Cuál es el Día del Pavo para los no cristianos? El Día de Acción de Gracias. Le dicen Día del Pavo para no decir que en realidad es un Día de Acción de Gracias a Dios. Bueno, si estuviéramos en el tiempo y no quisiéramos mencionar a Dios, diríamos, este es el Día del Carnero y este es el Día del Cordero. La Pascua es el Día del Cordero, la expiación es el Día del Carnero. El Día del Carnero no se come, el Día del Cordero sí se come, ¿ya? Y hay que hacer bien las distinciones, porque acá el hatá, cuando hablamos de sacrificios que no se comen, tienen que ver con cuestiones celestiales, ¿ya? Con cuestiones que tienen que ver con la eternidad, con cosas que pasan en el cielo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, estos sacrificios reflejan particularmente la cruz de Cristo, ¿ya? El asunto es que cuando explicamos todo solo desde la cruz, confundimos todo. Y a nosotros nos ha sido difícil entender esto que estoy diciendo, porque en nuestra cabeza son todos los sacrificios los mismos. O un animal que se mata encima del altar. Y ahí cometí varios errores, porque primero no se mata encima del altar, se mata en el borde del altar, se recoge la sangre, dependiendo del animal, ahí según el animal o según el tipo de sacrificio que voy a realizar, se ve dónde lo voy a quemar.
Si es un sacrificio hatá, lo voy a quemar fuera del campamento. Pero si es un sacrificio de holocausto, lo voy a quemar encima del altar. ¿Ya? El holocausto no tiene que ver directamente con el pecado. No es un sacrificio por el pecado. Y ahí hay que hacer la distinción. ¿Qué es un sacrificio por el pecado? El hatá. ¿Ya? El holocausto es un sacrificio eminentemente de adoración, de entrega, de consagración, básicamente adoración. Today, there Spanish class. Ya, ok. Entonces, vamos a nuestra página, al capítulo 3, donde dice el holocausto. El sacrificio de holocausto. Ya ahora no tengo los libros en la oficina, si no tengo. ¿Pero le entregué el libro la vez pasada o no le entregué el libro? Oh. Pero le entregaré el libro. Ok. El sacrificio de holocausto, dice ahí, no solo simboliza una consagración total a Dios en el contexto del Antiguo Testamento, sino que prefigura la entrega perfecta de Cristo. Otra forma que hemos visto para hablar de los sacrificios, acuérdense, es el core. ¿Qué era el core? ¿Y conforme a qué? Ok. Entonces, nuestro core, esta también es una forma de ver. Acá va a ser entronizado, en este caso. Y acá va a ser escrito. Ya. Y acá vamos a hablar. Este es el holocausto. ¿Ya? Cuando vemos el Cristo, ¿ya? El core, nuestra C, es el holocausto. Y cuando vamos a hablar de la muerte, este es el sacrificio de pacto. Cuando vamos a hablar de su resurrección y entronización, esto es el hatá. ¿Ya? Es como diferentes partes. Diferentes. Por eso por eso, una y otra vez, el apóstol Pablo, o las Escrituras, la Biblia, mencionan que Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras. Pero si no entendemos que diferentes aspectos del sistema sacrificial levítico están hablando de lo que iba a suceder o de lo que sucedió con Cristo, que muere, que resucita y que es entronizado, acuérdense que le puse una E, de entronizado o subió al trono, si no comprendemos todo esto, nos vamos a confundir entero. Entonces, en la primera parte nos dice, vuelvo a leer, el sacrificio del holocausto no solo simboliza una consagración total a Dios en el contexto del Antiguo Testamento, sino que prefiguraba la entrega perfecta de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como un sacrificio completo y agradable a Dios. Este sacrificio consumido o quemado íntegramente en el altar, no solo representa el propósito central del sistema levítico de garantizar la aceptación divina, sino que su característica de ascender como olor fragante también apunta proféticamente a la resurrección de Cristo. La aceptación de Cristo como sacrificio perfecto por parte de Dios se ve plenamente realizada en su resurrección, que proclama su victoria y nos asegura acceso pleno a su presencia. Más adelante voy a hablar de que el holocausto habla de la aceptación total de parte de Dios hacia Cristo, desde la eternidad hasta la eternidad. Además, cuando Cristo resucitado entra al lugar santísimo celestial, no entra solo. En él todos los creyentes somos llevados a ese lugar de comunión íntima con Dios, aceptados como adoradores en virtud de un sacrificio
Su ascensión y entrada en el lugar santísimo nos incluye, haciendo de nuestra vida una ofrenda viva y agradable a Dios. Y aquí un punto importante. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice que tú debes presentarte como sacrificio agradable a Dios, ¿ya? Que es vuestro culto racional? Ahí tú tienes que pensar que un sacrificio vivo, tu cuerpo entero, ahí el apóstol está pensando en holocausto. Ya, vuelvo entonces. ¿Qué es el holocausto? El holocausto era un animal que se degollaba al borde del altar, se tomaba la sangre, se esparramaba alrededor del altar, luego se despostaba, se ponía sobre el altar y se consumía y se quemaba entero. ¿Qué significa eso? Cristo, desde antes de la creación hasta después de la creación, de la eternidad pasada, por si puedo decirlo de esa manera, hasta la eternidad futura, la aceptación constante y continua de parte del Padre respecto al Hijo. Eso es el holocausto. ¿Ya? Entonces, hay una frase que es importante y lo vamos a ver después de esto. En este capítulo exploraremos cómo el holocausto, más que un acto ritual, es una sombra profética que encuentra su cumplimiento pleno en Cristo. Su resurrección y ascensión transforma a este rito en una realidad espiritual que asegura nuestra aceptación ante Dios y nuestra participación en su presencia en el nuevo pacto. Entonces, cuando pensamos en holocausto, tenemos que pensar en aceptación. Es como cuando uno tiene un bebé y lo huele. Es lo mismo, pero cuando está limpiecito así, ¿ya? Es cuando tiene el bebé y dice, este es mi olor. ¡Ay, qué bello el olor! ¿Ya? ¿Cierto, señora? Cuando tiene el bebé, dice, cuando está limpiecito. ¿Ya? Cuando lo huele, no hay mayor disfrute como, ¡ay, qué lindo! Dan ganas de comérselo. Eso cuando son bebés. Y después cuando son adolescentes, ¿por qué no me los comí? Entonces, el título. ¿Alguien podría leer, por favor, donde dice olor fragante y consagración total a Dios? Dice el sacrificio del holocausto en hebreo, es decir, olar, que significa ascender y elevarse. En uno de esos tipos de sacrificios más importantes en el Antiguo Testamento, en la antigua tradición judía, este sacrificio se caracteriza por ser una ofrenda que se quemaba completamente en el altar y cuyo humo ascendía hacia el cielo como una señal de entrega total a Dios y aceptación de Dios. A continuación exploraremos el significado, el proceso, las implicaciones teológicas de este tipo de sacrificio, así como una relevancia en el contexto de la expiación y el culto a Dios. Ok, la pregunta es, ¿qué se hacía con el animal? Se quemaba. Se quema, pero primero, traigo el animal, lo degollo. ¿Quién lo degolla? El dueño. El sacerdote no, el dueño. Y después que está muerto, el sacerdote recoge la sangre, el sacerdote vierte la sangre alrededor del altar, no encima del altar, tampoco encima de las personas, alrededor del altar. Pero acuérdense, no es muerte, es vida. Siempre la sangre es vida. Por eso del altar de Dios, del trono de Dios, lo que tenemos es un río de agua viva. ¿Ya? Pero si lo piensan como muerte, es como... No. Imagínense que yo saco la sangre, pero no estoy pensando en que es muerte, sino que es vida. Yo me conecto con la vida de Dios. ¿Ya? Me baño en el río de agua viva. ¿Ya? Pero no tienes que pensarlo como muerte.
En nuestras cabezas lo pensamos así, pero no, es vida. Porque cuando vamos a Apocalipsis vemos del trono un río de agua viva, de aguas cristalinas, ¿ya? Pero en nuestro contexto cultural es como, ay, ¿ya? Pero eso lo determina nuestra cultura, ¿ya? Después se tomaba el animal, se ponía sobre el altar, se despostaba, o sea, se dividía en trozos y se quemaba entero. Esto ascendía en olor fragante a Dios, ¿ya? Y esa expresión significa aceptación. Número 1 dice, en el contexto y significado del holocausto. El sacrificio del holocausto es detallado en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo de 1 al 17, como una de las principales formas de ofrecer un tributo a Dios. El término holocausto deriva del griego holocaustoma, que significa completamente quemado. Este sacrificio era una expresión de consagración total, representando la entrega completa de la ofrenda a Dios, a diferencia de los otros sacrificios en los que partes del animal se reservaban para el consumo del sacerdote o del oferente. El holocausto se quemaba por completo, simbolizando entrega total sin retención alguna. Fíjense, ¿no? Yo traigo un animal, lo degollo, lo pongo, o el sacerdote lo pone sobre el altar. Esto es entrega total. Se quema. Esto es aceptación de Dios. No tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Y aquí tenemos que ver algo interesante, porque hay un orden. Si yo quiero presentar un holocausto, tengo que haber presentado antes, ¿qué sacrificio? Porque yo me contaminé y contaminé al altar. Entonces, acá quiero presentar el holocausto. Y el sacerdote me va a decir, ¿tuviste contacto con alguna mujer? Y yo, sí, a lo mejor ella estaba con la regla, o puede estar, tú no sabes. Entonces, el sacerdote, ¿te acuerdas cuando a David le preguntan si estuviste con mujer? Y él le dice, no hemos estado con mujer. Ok, entonces puedes comer el pan consagrado. Porque esa es la idea, la misma idea. Inclusive un judío, cuando ustedes van y le quieren dar mujer, ustedes le quieren dar la mano. Hoy día un judío, de esos judíos, ya, ortodoxo, así, y dicen, no puedo. ¿Por qué? Porque no sé si estás tú con la regla, y si tú estás con la regla me voy a contaminar. ¿Ya? Entonces, por eso los judíos son como son. ¿Ya? El asunto es que, suponte que yo quiero presentar un holocausto, entrega total a Dios, pero el sacerdote me va a decir, primero tienes que presentar un sacrificio hatá, por el pecado. Pecados involuntarios, pecados rituales, para limpiar el lugar donde vas a presentar el holocausto. Una vez que presente el sacrificio hatá, que en el caso de personas comunes, que no eran líderes, sino eran del pueblo, tenía que ser o una cordera o una cabra, no otro tipo de animal. Y si eran pobres, o palomas o tórtolas. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero tenían que limpiar el espacio, lo hacían con el sacrificio hatá, y después podían presentar el holocausto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no presentaba el holocausto, lo voy a decir así, si yo no limpiaba el lugar con el sacrificio por el pecado, el sacrificio hatá, Dios rechazaba mi holocausto. Miguel ha dicho algo que es muy, muy cierto cuando dice, si no estás limpio, cualquier ofrenda que tú presentes es rechazada por el Señor. Pero no tiene que ver con la limpieza física hoy día, tiene que ver con la limpieza de adentro. ¿Y cómo nosotros tenemos la limpieza de adentro? Por la fe en el Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó.
tenemos limpieza. Y recién ahí, teniendo la limpieza, podemos ofrendar. Ofrendar nuestras vidas, ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestro dinero. Y recién ahí Dios lo acepta. Todo lo otro, sin la fe en Cristo, es rechazado. Entonces, vuelvo a leer. El término holocausto deriva del griego holocausto, significa completamente quemado. ¿Por qué dice aquí completamente quemado? Porque estamos hablando del griego. ¿Y cuál era el hebreo? El hebreo, la palabra era olá, que es similar, hola, para que se acuerden. Eso significa ascender. Pero holocausto, que viene del griego, significa completamente quemado. ¿Ya? Entonces, este sacrificio es una expresión de consagración total, representando la entrega completa de la ofrenda a Dios. Y aquí vienen las preguntas. Número 1. ¿Qué significa el término hebreo olá? ¿Cuál es la respuesta? A, restaurar. B, ascender. C, derramar. D, purificar. E, sacrificar parcialmente. ¿Cuál es la respuesta? Ascender. B de burro. ¿Cuál es el propósito principal del sacrificio del holocausto? A, expiar pecados específicos. B, consagración total a Dios. C, purificar el altar del tabernáculo. D, proveer alimento para los sacerdotes. E, renovar el pacto mosaico. B. ¿Por qué no puede ser la D? ¿Y qué se hacía con el animal? Entonces no quedaba nada. Entonces, ¿por qué no era tampoco la C? ¿Ya porque no era por los pecados? Los pecados involuntarios. No era por los pecados, no era un sacrificio por los pecados, era eminentemente adoración. ¿Ya? Entonces, la B. No, ¿cuál era? Consagración total a Dios, la B. ¿Y se notan las diferencias? Si podemos pensar y se nos cae en la cabeza que diferentes sacrificios tienen diferentes sentidos, entonces tú podrás entender por qué en el Nuevo Testamento dice lo que dice. ¿Por qué en Romanos 12:1 dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables de Dios, que es vuestro culto racional? Te está diciendo que tú ahora eres el holocausto. El hecho de que el humo ascendiera al cielo representaba que la ofrenda estaba siendo aceptada por Dios como una forma de comunicación entre el oferente y el creador. En hebreo la palabra holocausto es olá, que significa literalmente ascender o subir. Este término está relacionado con la idea de que el sacrificio quemado en el altar se elevaba a Dios en forma de humo, simbolizando que la ofrenda era llevada hasta la presencia divina, donde la respuesta de Dios era percibir olor fragante. Este aspecto de ascender conecta con la visión hebrea de que todo lo que es consagrado a Dios debe ser llevado hacia Él en una actitud de reverencia y sumisión total, entregando lo mejor de uno mismo. El holocausto es una representación profunda, y aquí, si ustedes lo pueden subrayar, es importante esta sección. Es una representación profunda de la complacencia continua de Dios en la persona de Cristo, en toda su vida, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Como el Hijo eterno de Dios ha sido siempre el objeto del deleite del Padre. En este sentido, Cristo es la manifestación constante de la perfecta voluntad de Dios. Eso me encanta, ¿ya? O sea, el holocausto es Cristo, metafóricamente. Cuando dice olor fragante, cuando Dios se agrada del holocausto, no es que se esté pensando en la carne quemada, es porque es una representación de quién es Cristo. ¿Ya? En donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es la forma de decir olor fragante.
desde la eternidad hasta la eternidad. Y leo de nuevo, el holocausto es una representación profunda de la complacencia continua de Dios en la persona de Cristo, en toda su vida, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Cristo, como el Hijo eterno de Dios, ha sido siempre objeto del deleite del Padre. En este sentido, Cristo es la manifestación constante de la perfecta voluntad de Dios. Vuelvo e insisto, es como la madre que disfruta del olor de su bebé. Así, ese disfrute de la madre con su bebé es un pálido reflejo del disfrute que Dios el Padre tiene con su Hijo. Olor fragante. Ya, pregunta 3. ¿Qué simboliza el humo que ascendía al cielo durante el holocausto? A, la expiación de pecados. Ya sabemos que el holocausto no tiene que ver con expiación, así que no. B, la aceptación divina de la ofrenda. C, la conexión entre altar y la ley mosaica. D, la purificación de la comunidad. E, la renovación del pacto con Dios. Y como no tiene que ver ni con expiación ni con purificación, el énfasis de nuevo vuelve a ser la letra B. Número 4. ¿Qué representa Cristo en relación con el simbolismo del holocausto? A, la obediencia parcial a Dios. B, la purificación del altar. A todo esto vuelvo a preguntar, ¿qué sacrificio purificaba el altar? El jatá. Ok. La purificación del altar. C, la manifestación continua de la perfecta voluntad de Dios. D, un sacrificio expiatorio por pecados específicos. E, un acto ritual de redención. ¿Cuál era entonces? La C. ¿Qué representa Cristo en relación con el simbolismo del holocausto? La manifestación continua de la perfecta voluntad de Dios. El concepto de holocausto apunta a una entrega completa y constante, una ofrenda en la que todo es consumido, simbolizando la totalidad de la consagración. De la misma manera, Cristo mismo es esa ofrenda viviente en razón de todo lo que Él es. Y acá es importante de nuevo. Su existencia, carácter y naturaleza. Desde antes de la creación del mundo, Cristo ha sido el Hijo en quien el Padre siempre se ha complacido. Su preexistencia, su encarnación, su vida de obediencia perfecta, su resurrección y su gloria eterna son manifestaciones de esa realidad en la que el Padre se encuentra en el Hijo una complacencia infinita y eterna. No puedo resaltar más de lo que... Me gustaría tener más palabras para resaltar este punto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es aceptación. Es la quema total del animal que asciende al cielo. No está relacionado con sacrificio por el pecado, no está relacionado directamente con sacrificio por el pecado, no está relacionado directamente con la expiación ni con la purificación, directamente. ¿Ya? Su objetivo no es purificar ni perdonar, sino que es adoración. Por eso es, ¿quién es la adoración hecha carne? Cristo. ¿Ya? Entonces, pregunta 5. ¿Qué simboliza la totalidad de la consagración en el holocausto? A, una ofrenda parcial reservada para los sacerdotes. B, la entrega completa y sin reservas del oferente a Dios. C, la expiación de un pecado específico. D, la renovación de los pactos comunitarios. E, la provisión de bendiciones materiales. B, la entrega completa y sin reservas del oferente a Dios. 6. ¿Qué frase en Mateo 17:5 conecta con el simbolismo del holocausto? A, yo soy el camino, la verdad y la vida. B, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
C, id y haced discípulos. D, no he venido a abolir la ley. E, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa complacencia no cambia. Es desde la eternidad hasta la eternidad la misma. El proceso del sacrificio. Todo esto, ¿a qué hora debemos concluir? ¿10:15? A ver, veamos, a ver. Ya. Vamos a leer el proceso del sacrificio. El proceso del sacrificio del holocausto era meticuloso y profundamente simbólico, comenzando en la selección del animal. Se debía ofrecer un animal sin defecto, toros, corderos o aves, dependiendo de las posibilidades económicas del oferente, lo que reflejaba el compromiso del oferente de entregar lo mejor a Dios, mostrando su devoción total y su deseo de agradar a Dios con una ofrenda digna. Ahora, aquí es importante. Suponte que yo tengo, era una de las quejas de los profetas, yo tengo un animal que quedó ciego y lo llevo de holocausto. Y yo digo, total, si se va a morir, que sirva para algo. Entonces lo llevo y el sacerdote le dice, pero viene ciego. Y entonces el hombre dice, no importa, sí, ¿para lo qué? Pero sirve para la foto. Todos están viendo que yo estoy presentando el animal. ¿Ya? De todos modos se va a quemar todo, nadie va a comer de ahí, si está enfermo no importa, pues, ¿Sí? a nadie le va a hacer daño, no se va a enfermar nadie. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Mintiendo, pues también. Y despreciando el altar. Menospreciando. A todo esto, me acordé de esta historia. Antes, algunas iglesias hacen uso de una bolsita para echar la ofrenda. Entonces una hermana dice, yo no tengo para echar ofrenda. Ah, no te preocupes, hermana. Tú mete la mano y haz como quedas. Y listo. ¿Pero qué estoy haciendo? Básicamente es como engañando y estoy haciéndolo para la foto, ¿ya? Y en realidad estoy, que se note, no se note, que los demás vean o no vean. No importa. Pero Dios sabe. Y entonces, cuando yo llevo un animal y estoy diciendo, vengo a consagrarme a ti, Señor, y traigo el animal más enfermo que tengo, estoy mintiendo. ¿Ya? Entonces, y una de las reclamos que Dios hace es decir, oye, llévale un animal ciego a tu rey, llévale un animal cojo como regalo a tu Señor, el rey, y verás cómo te tratan. Y tú me traes esto a mí. ¿No estás menospreciando el altar? Bueno, esa es una queja. Entonces, tenía que ser un animal, el mejor animal que tuviera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iba a adorar al Señor mi Dios e iba a expresar mi devoción a Él. ¿Ya? El siguiente paso era la imposición de manos sobre el animal. Y aquí es importante como esto quizás no debía haberlo puesto así como esto significa, porque en realidad hay tres explicaciones. Primero, algunos dicen traspaso de pecado. Ya, pero el holocausto ¿tiene relación con el pecado? No, entonces no puede ser traspaso de pecado. Otros dicen, y que yo me escribí cuando escribí esto con pertenencia, este animal me pertenece. Y yo soy el que estoy ofrendando, porque el dueño es el que pone la mano en la cabeza. O bien, sencillamente, es el proceso. Cuando ustedes tienen un animal, si ustedes tuvieran un cordero o particularmente los corderos, lo hice en el campo de mi suegra, ustedes le ponen la mano en la cabeza al cordero, se queda quieto. No sé por qué. Se ponen la mano en la cabeza, se pone quieto.
¿Ya? Pero quizás tan solo significa el proceso. Ustedes lo van a hacer de esta manera. Van a poner la mano en la cabeza y ustedes, una vez con la mano en la cabeza, lo van a degollar. Ya, fíjense lo que dice. Este gesto no solo implicaba la pertenencia del animal, mostrando que el oferente estaba entregando algo que le pertenecía, sino que también una confianza profunda en el medio dado por Dios para acercarse y ser aceptado por Él. Y eso me gusta más. ¿De quién es el animal? Es mío, pero ¿de quién es el animal? Al final, es del Señor. ¿Quién puso como medio? El Señor. Y entonces, ¿qué debo creer yo? Que Él me acepta. Entonces, la imposición de la mano en este sacrificio era: te creo. Creo que tú me aceptas por lo que tú proviste, no por lo que yo proveo. Entonces, cuando yo traigo un animal ciego, ¿qué le estoy diciendo? No te creo, estoy haciéndolo para que los demás lo vean, pero en realidad no te creo. Bueno, pero en este caso es, como dice aquí, no solo indicaba la pertenencia al animal, mostrando donde el oferente estaba entregando algo que le pertenecía, sino que también una confianza profunda en el medio dado por Dios para acercarse y ser aceptado por Él. Al imponer las manos sobre el animal, el oferente expresaba su fe en la posibilidad de la aceptación, hay un error, de la aceptación por parte de Dios a través de la ofrenda propuesta por el Señor mismo. Acuérdense que esto nace en Dios. No es que se le ocurrió a Moisés ni a Aarón. Dios dijo: haz esto. Entonces, hay dos formas de hacer las cosas: a la manera de Dios y a mi manera. ¿Qué crees tú que va a aceptar Dios? ¿Mi manera o su manera? Pero en nuestra cabeza es como: ay, sí, no importa, si a mi manera también sirve. No, a tu manera no sirve. La manera que sirve es a la manera de Dios. Y acá respondemos estas dos preguntas y concluimos esta. El tipo de animal debía ofrecerse. ¿Qué tipo de animal debía ofrecerse en el sacrificio? A, animales mayores de 2 años. B, cualquier animal sin defectos. C, solo aves. D, solo toros. D, solo toros y corderos. Animales con marcas distintivas. Ahí hay que hacer una corrección. Es la letra. ¿Qué letra es? B. No puede ser cualquiera. Claro. ¿No? Esto puede ser toro, cabra, oveja o aves. Son 4 tipos. No podía ser un cerdo. Pero es cualquier animal de la lista. De esta. ¿Ya? O sea, solo toros, corderos, aves y bueno, tenemos que corregir esa alternativa. Número 8, la B, pero ustedes tienen que agregar ¿ya? Que no es cualquier animal, sino que animales puros sin defectos, ¿ya? O sea, que los que son aceptados en los sacrificios, que pueden ser toros, cabras, aves y ovejas, ¿ya? No podía ser un cerdo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Número 8, ¿qué simbolizaba la imposición de manos sobre el animal según el texto? La purificación del oferente, ya sabemos que no. La identificación del animal con el pecado, dijimos que no tenía relación con el pecado este tipo de sacrificio. La confianza en el medio establecido por Dios. La D, la transferencia del pecado al altar. Dijimos otra vez que este sacrificio no tiene relación con el pecado, entonces no puede ser. La E, la solicitud de un pacto renovado. Este sacrificio tampoco tiene relación con un sacrificio de pacto directa. Entonces, la confianza en el medio establecido por Dios. ¿Ya? Tras este gesto,
¿Cuál gesto? Imposición de manos del animal, sobre el animal. El animal era degollado y su sangre se derramaba alrededor del altar, según lo prescrito en Levítico 1:5. Es importante destacar que la sangre no se esparcía directamente sobre los cuernos del altar. ¿Qué sacrificio esparcía sobre el cuerno del altar? ¿Recuerdan? El de purificación que llamamos jatá. Ok, no se esparcía sobre los cuernos del altar, sino alrededor, que simbolizaba la participación del oferente como el pueblo del pacto. Acuérdense, había un río de sangre, ¿ya? Pero no tenemos que pensarla como muerte, tenemos que pensarla como vida. En un río de sangre, yo degollaba al animal, derramaba la sangre en ese río de sangre, ¿ya? Y entonces, por eso es como decir, lo que dice acá es, sino que alrededor de él lo que simbolizaba la participación del oferente como pueblo del pacto, ¿ya? Esta distinción entre esparcir la sangre alrededor del altar y otros sacrificios donde se aplicaba sobre el altar resalta el carácter particular del holocausto como una ofrenda de consagración y devoción propia de aquellos que son participantes del pacto en lugar de una ofrenda por el pecado. Fíjense, ustedes son participantes del pacto, del nuevo pacto, ¿ya? Entonces, ustedes participan del altar. Y cuando ustedes participan del altar es que pueden ir y adorar libremente a nuestro Dios, porque son participantes del altar. Ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo, limpiados, lavados, aceptados, y por lo tanto ustedes pueden presentar sus vidas, todo su ser, como holocausto. Ya. 9. ¿Dónde derramaba la sangre del animal en el sacrificio del holocausto? En el centro del altar, directamente sobre el altar, alrededor del altar, fuera del campamento, sobre la puerta del tabernáculo. La C. Alrededor del altar. ¿Ya? Número 10. ¿Qué simbolizaba el derramamiento de la sangre alrededor del altar? Eliminación completa del pecado. No tiene que ver con el pecado. La consagración y devoción total del oferente. La C, la purificación de los utensilios del altar. La transferencia de la culpa al sacerdote. La confirmación del pacto mosaico. La B, acuérdense, no tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con la culpa. Tiene que ver con consagración y devoción. Y así vamos a seguir el próximo domingo el punto 3 de la clase, ¿ya? Y creo que esta clase es una de las más bonitas, pero la vamos a tener que dividir en 3 clases, parece, en 3 momentos. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando? Lo que hemos dicho es que no podemos confundir un sacrificio con otro. El holocausto se quemaba todo el animal. El sacrificio por el pecado se aplicaba la sangre sobre el altar, en las puntitas, y se quemaba el animal fuera del campamento, los restos del animal. En el altar, en el holocausto se quemaba sobre el altar. En el sacrificio por el pecado o jatá se quemaba fuera del campamento. Y después están los sacrificios de paz o de pacto que la persona comía. Entonces hay diferencias notorias, ¿ya? En el sacrificio de holocausto podía ser cualquier animal puro de esto, acá cabras, macho o hembra, toros, macho o hembra, ovejas, macho o hembra, lo mismo con las aves, eso es holocausto. Pero en el sacrificio de jatá o de purificación podía ser, en el caso de gente común, no líderes, no sacerdotes, no sumos sacerdotes, podían ser corderas, hembras, o cabras, hembras. Y en el sacrificio del holocausto, ahí podía ser de cualquier sexo, ¿ya? Entonces, si yo voy con un cordero a hacer un sacrificio jatá, ¿me lo aceptarían? Un cordero a hacer un sacrificio jatá de purificación, ¿me lo aceptarían?
No. No. ¿Y qué me dirían? Vaya y cambia el animal. ¿Ya? Y después, cuando vengo, pongo el sacrificio jatá. Después que hice purificación sobre el altar, lo que purifiqué es el altar, puedo presentar ahora un holocausto. Que ahí puede ser cordero o cordera, sin defecto. ¿Puedo traer un animal ciego? No. Pero si está corrompido el sistema, sí. Si está corrompido, se hace. ¿Por qué? Porque cuando está corrompido se hace cualquier cosa. ¿Ya? Entonces es como decir, hermano, Dios tiene un orden. Respetemos ese orden. Hagamos las cosas bien. ¿Ya? No participemos en la corrupción. ¿Ya? Porque entre nosotros, nos vamos para la foto, está todo bien. Pero Dios nos está viendo. Ok, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por lo que estamos aprendiendo. Señor, gracias porque podemos presentarnos como sacrificios vivos, como holocaustos vivos a ti. Porque podemos llegar ante ti y nuestras oraciones, porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Él resucitó y porque Él entró triunfante, son aceptadas delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque somos tus adoradores. Te adoramos y levantamos nuestras voces y nuestras manos a ti para agradecerte por lo que nos has dado, por tu perdón, por tu aceptación. Gracias, Señor, porque estamos limpios, porque en Cristo tú nos has limpiado. Gracias, Señor, porque nos sentaste en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque hoy día podemos decir, somos olor fragante en Cristo. Gracias por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ordenar las sillas ahora.